Vamos ahora a conversar con el congresista Miguel Castro, ex de la bancada de Unidos por la República. Bienvenido, congresista Castro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Congresista, a ver, ¿cuál ha sido el motivo por el cual usted ha presentado su carta de renuncia a la bancada? Los motivos que están manifestados en mi carta están relacionados básicamente a una cuestión de discrepancias ideológicas respecto a políticas o discusiones de futuras de normativas en el tiempo en el Congreso. Es decir, yo defiendo la economía de libre mercado, yo defiendo la libertad de expresión y sobre todo defiendo reformas que vayan a dinamizar la economía del país. No tengo una posición populista. Hoy día traté de entender la ideología efectivamente del grupo parlamentario y decía derecha progresista, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que, mira, la experiencia dentro del Parlamento de muchos de nosotros que somos, digamos, principiantes en la política, nos dejó un sinsabor cuando asumías posiciones homogéneas o en bloque, cuando finalmente tú no pensabas lo mismo. Y que además se evidencia en cómo se ha ido deteriorando la imagen del Congreso en la República, porque... ¿Está decepcionado, congresista? Nosotros hemos conversado. ¿Del Congreso? Y yo conozco las intenciones que tenía de efectivamente de ayudar al país que se abriera al desarrollo, al crecimiento económico, y la realidad fue otra. Lo que pasa es que la discusión en la pugna de dos poderes del Estado hizo que se pierda la perspectiva de hacer reformas que realmente necesitaba el país. La economía del país ya venía decreciendo desde el gobierno de Humala y tú necesitabas reactivarla. Y creo que todos coincidimos que esa reactivación tiene sustento legal en hacer reformas dirigidas. Hoy día, por ejemplo, la congresista letona viene ya encabezando la posibilidad de una reforma laboral, que es una modificación constitucional incluso. Yo pienso que la reforma tributaria debe ser también un trabajo sustancial del Congreso para promover e incentivar la formalidad también. Y otra reforma que considero importante y vital es la reforma real del sistema de justicia. No es una reforma con lo que venimos trabajando hoy día en el tema del sistema de justicia, que está relacionado a cambiar la estructura administrativa, digamos así, del Poder Judicial. Hay que pensar también que hay que hacer reformas relacionadas a facilitar a los litigantes a que los procesos se resuelvan más rápidamente. Pero su renuncia lo que hace es que pierda precisamente la presencia para poder participar en las comisiones y poder participar de todos estos procesos de reforma. No necesariamente. Su plan B. No, además entenderás que por el propio reglamento los congresistas tenemos derecho a pertenecer a las comisiones. Pero pierde el voto. No necesariamente. Además, en esa misma búsqueda de hacer reformas, hay coincidencias con otras bancadas. Ah, correcto. Entonces está viendo la posibilidad de participar en de que nos bancada. Permitan un cupo dentro de las comisiones en las que podemos participar. La congresista Donaire está desesperada porque usted no se vaya, porque lo deje en el aire. No creo. No hemos conversado por lo menos. Pero no le han aceptado la renuncia todavía, ¿no? Es que ese tipo de renuncias no es que te tengan que aceptar. Yo, de hecho, hoy día he ratificado con un documento manifestando que esta renuncia tiene la condición de irrevocable. Entonces, y hay que entender que esta bancada no tenía un reglamento aprobado. Diferente es que si tendrías un reglamento donde había un procedimiento establecido, que para que tú te renuncies tendrías que primero tener la aceptación de todos los miembros. Y eso no está establecido, eso es una renuncia ya per se, ¿no? ¿Su posición, congresista, el día de hoy es de una oposición al gobierno o de una oposición constructiva, de ver cómo se puede trabajar conjuntamente para el desarrollo del país? Yo creo que es una oposición constructiva y si hay coincidencias con iniciativas del Ejecutivo, definitivamente te toca apoyar, y como es el caso de la reforma política, creo que ahí también hay una coincidencia unánime. Pero justamente los congresistas hemos tenido una oposición más irracional, a veces muy confrontacional, y nos toca pasar a la confrontación propositiva, una confrontación o un nivel de discusión más racional, donde haya niveles de entendimiento y que podamos avanzar. Mira, 2 años y medio venimos discutiendo
temas que no nos ha llevado a nada y que no tienen efecto directo en la población ni en la economía de nuestro país. Inclusive la propia discusión del famoso referéndum, ¿qué nos ha traído hasta el día de hoy? Yo soy un firme convencido, y coincido con algunos colegas, que hay que defender la posibilidad de la reelección, por ejemplo, de los congresistas. Y eso es un tema que también me aleja de mi bancada. Pues es la bicameralidad y que puedan ir ustedes de repente. Pero inclusive la propia reelección de los propios congresistas. Si hay una consecuencia quizás de las decisiones mal adoptadas en este Ahora, este fue Congreso, Fuerza Popular precisamente el gran opositor a esta reforma política, ¿no? lo que tenía que haber hecho Fuerza Popular, y creo que lo viene haciendo, es primero reconocer sus errores. Y justamente esos errores están relacionados que ha habido un tratamiento inadecuado, creo, digamos, de estas reformas, que ya tuvieron la oportunidad brillante, ¿no? Con la cantidad de congresistas y con la fuerza, la cantidad de los votos que tenían dentro del Congreso, se hubiesen podido hacer la reforma siempre y cuando se haya llegado a nivel de entendimiento con el Ejecutivo. Pero yo creo que ya a pesar de lo que pasó, ya termina no teniendo ningún efecto. Hay que pensar de hoy en adelante. Y lo que he podido percibir hoy día de Fuerza Popular es que hay un ánimo de ser constructivos, lo ha manifestado su propio vocero, y que van a enfocarse también en trabajar normas que... Los voceros dicen lo que quieren, ¿no? Porque al final las acciones son las que... No, pero vamos a ver, lo que estamos esperando es que el gran anuncio del Ejecutivo respecto al proyecto de ley... Por lo menos mucha confianza al gabinete del Soler no ha habido. Es que ha sido una presentación bien pobre, ¿no? Ya, usted no está conforme. Es que, mira, si es que el argumento del Premier en su momento era que venía a encabezar este gabinete y a darle de alguna manera un aire diferente, donde se iban a tender puentes, que se iba a conversar con las distintas bancadas, y la introducción de su presentación empieza cuestionando las decisiones adoptadas dentro del Parlamento. Entonces, creo que ahí ya hubo un primer quiebre. Ahora, si es que no es el gran hacedor de política, el jefe de gabinete, porque no ha demostrado una consistencia efectivamente en su discurso político, y eso ya no solo lo dicen los de oposición, hasta los simpatizantes del gobierno. Sinceramente, ¿no? Yo lo que percibo es que han copiado un discurso anterior, ya. Lo han traído. Ya. Okay, entonces mi preocupación es, ¿quién es el gran articulador en el gobierno el día de hoy? Bueno, habrá que descubrirlo porque yo hasta ahora no lo veo. ¿Quién es? No, es que alguien hace la política pública, alguien está por ahí dando las estrategias. Lo que pasa es que creo que no hay una idea clara de lo que quieren hacer. O sea, parece absurdo discutir casi después de 2 años todavía sobre reconstrucción del norte, por ejemplo. Cuando tienen una ley para hacer esta reconstrucción, parece absurdo discutir temas que además están relacionados a la realidad y al día a día, que tienen directa relación con el tema de salud, con el tema de educación, donde el Estado no ha tenido la atención o no ha podido superar situaciones en las que viven las regiones. Entonces yo he visto un premier, por ejemplo, que no conoce la realidad, que han venido y le han dado la información en su escritorio y lo ha plasmado en un papel. Pero los que somos representantes de regiones sabemos que hace más de 5 o 10 años atrás el sistema de salud ya colapsó. O que las escuelas, en tema de infraestructura y en tema de bienestar de los propios maestros, está absolutamente desatendido. Tú tienes la famosa descentralización de las políticas públicas respecto a los gobiernos regionales, por ejemplo, les permite que los cargos de direcciones regionales de salud o de educación sean cargos muy políticos y no técnicos. Congresista, le vuelvo a la primera pregunta. ¿Se ha decepcionado la política? ¿Va a continuar? ¿Va a dar un paso al costado? ¿No quiere volver a ver a los fujimoristas? No, mira, la política tiene cosas interesantes que te permite, de alguna manera, desde un foro diferente, ser contributivo con tu país. Pero lo que sí siento es que deberíamos hacer una política diferente. Hemos hecho una política para la platea, hemos hecho una política para la opinión pública, cuando la política inclusive significa sacrificar tus propios intereses políticos en beneficio de las decisiones que tú adoptes. Lo que han pensado los políticos hoy día, y que muchos venimos inexpertos, hay un grueso de inexpertos en la política, hemos pensado más en capitalizarnos políticamente
y hemos sacrificado decisiones importantes. Entonces había una pugna permanente, quién es el mejor visto por la población. Y ahí es donde quería redondear la idea del tema de la reelección. El mejor ejemplo de que la reelección termina siendo positivo es este propio Congreso, y que tiene un grueso enorme de congresistas electos inexpertos, que no han hecho carrera política, digamos, primero dentro de un partido, que no ha habido militancia y que hoy día se refleja en las decisiones que adoptan. Bueno, pero por eso se hace una reforma de los partidos políticos, de ahí parte todo el tema, y ver cómo se mejora la presencia y la representación de nuestro Parlamento. Bueno, le agradecemos al congresista Miguel Castro, además de mi tocayo, por eso me cae bien, Miguel Castro. Mira. Vamos a ver a qué partido, a qué bancada, no un partido, porque no se va a afiliar a un partido, creo, en este momento, a una bancada para poder continuar con su trabajo parlamentario. Él ha renunciado el día de hoy de manera irrevocable a Unidos por la República. Muchísimas gracias, muy buenas noches.